Muy buenos días, amigas y amigos de Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y le agradezco por estar con nosotros en una emisión más de su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por seguirnos a través de las distintas redes sociales. También gracias por sintonizarnos a través de Canal 13 en Albavisión, Facebook Live en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y por supuesto el 600 AM en Monterrey. Les repito, nuestras redes sociales para que usted nos siga por ahí y tenga absolutamente toda la información al alcance de su mano. Recuerde que en Facebook estamos como Acústica Noticias, Twitter Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias, y también nos encuentra en acústicanoticias.com y acústicarural.com. También, asimismo, le dejan mi Instagram personal aquí abajo para que nos podamos poner en contacto y usted me diga de qué le gustaría que habláramos en su espacio. Sin nada más que agregar, nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros una vez más y aquí comienza Amanecer Campirano. En las noticias más relevantes del sector, le platico que productores, agroempresas nacionales e internacionales, organizaciones de autoridades federales y estatales participaron en la inauguración de la edición 30 de la Expo Agro Sinaloa 2022. Este es un evento que mostrará los avances en materia de ciencia, innovación y tecnología para hacer frente a los fenómenos climáticos e impulsar una agricultura sustentable e incluyente. En la ceremonia inaugural y acompañado por el gobernador de la entidad, el titular de Agricultura y Desarrollo Rural señaló que la Expo nos emplaza a mirar el futuro, a un escenario en el que las nuevas tecnologías juegan un papel destacado para fortalecer la productividad del sector agropecuario, pesquero y acuícola, así como la seguridad alimentaria. El funcionario federal resaltó que la tecnología brinda nuevas herramientas como la agricultura digital, biotecnología, agricultura de precisión, nanotecnología aplicada a la agricultura, geolocalización e información de mercados en tiempo real, entre otras. En esa visión del porvenir, la expansión del conocimiento basado en ciencia permitirá el aumento de la productividad sin tener que depender de una cada vez más limitada superficie de suelos y agua. El titular llamó a consolidar los sistemas de innovación donde la inversión del sector privado es fundamental, mientras que el sector público provee de los bienes públicos necesarios para apoyar estos esfuerzos. Afirmó que el objetivo general es que el sector agroalimentario sea el motor de desarrollo y de crecimiento económico. Y con el objetivo de verificar la calidad y sustentabilidad de los silos bolsa, una tecnología que ya se usa en países de Sudamérica para conservar los granos de las cosechas de forma económica y segura, la Secretaría de Agricultura y fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA, realizaron un estudio sobre su viabilidad práctica y económica en el sector agrícola mexicano. Los resultados señalan que los silos bolsa representan una opción para productores organizados de pequeña escala que carecen de infraestructura de almacenamiento en el proceso productivo, logístico y comercial de sus cosechas, ya que les puede favorecer en el corto y mediano plazo con un mejor precio de venta. En el reporte se detalla que los silos bolsa están disponibles a bajo costo, permiten almacenar grandes volúmenes de granos y se tiene mejor manejo de inventarios, además de que se evita la especulación. De acuerdo con el análisis, esta tecnología posibilitó la conservación del grano hasta por 160 días, mantiene sus características de calidad y confirma el incremento de dióxido de carbono al interior del empaque, lo que evita la generación de aflatoxinas, que son toxinas producidas por hongos en cultivos agrícolas, esto en las muestras almacenadas. El estudio, realizado para medir las características del medio ambiente que se genera en el interior de la bolsa plástica con trigo almacenado y evaluar su influencia sobre la calidad del grano, comprobó también que la tecnología es sustentable, ya que no requiere aplicación de agroquímicos para la conservación del producto. Y la Secretaría de Agricultura y la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados intercambiaron y analizaron información sobre el comportamiento del sector agropecuario, pesquero y acuícola del país a raíz de los últimos acontecimientos mundiales. En un encuentro franco y abierto, ambas partes ratificaron el compromiso de trabajar en equipo para hacer frente a los retos en el sector agroalimentario derivados de la pandemia y el conflicto en Europa del Este, esto que pudieran poner en riesgo la productividad y seguridad alimentaria del país. Ante el alza en el precio de insumos como fertilizantes y energía, funcionarios de agricultura y legisladores llamaron a cerrar filas en la estructuración de acciones y aplicación de recursos para contrarrestar los impactos del contexto internacional a los que se suman los causados por los fenómenos meteorológicos.
El secretario de Agricultura subrayó la pertinencia de analizar todos los posibles escenarios que impactan en la producción de alimentos en México y el mundo, como la disponibilidad de granos, principalmente maíz y trigo y fertilizantes, aunado a su precio en el mercado internacional. Señaló que Petróleos Mexicanos tomó la decisión de disponer de 352,000 toneladas de fertilizantes nitrogenados en 3 plantas del país para atender a los productores de pequeña escala y para los de mediana y gran escala. La presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, María de Jesús Aguirre Maldonado, resaltó la apertura de la Secretaría para abordar temas relacionados con la producción de alimentos, un rubro de prioridad nacional al cual están convocados para contribuir con mayor efectividad. A nombre de los diputados federales, enfatizó la necesidad de continuar con un trabajo permanente para definir planes y alcances en los objetivos prioritarios de impulsar un campo productivo y sustentable con la atención a todos los productores, en especial a los de pequeña y mediana escala. Y la reclasificación del gobierno de Estados Unidos al estado de Sonora como primera entidad libre de brucelosis beneficiará al sector ganadero en México, que cada año exporta más a ese país más de 1.2 millones de becerros y vaquillas. Esto lo afirmó la Secretaría de Agricultura. La dependencia explicó que los productores pecuarios pueden exportar a ese país ganado en pie sexualmente intacto sin pruebas adicionales para brucelosis, por lo que ya no están obligados a invertir recursos en pruebas de sangre o, en su lugar, castrar a los becerros y esterilizar a las vaquillas para evitar el requisito de la prueba. Luego de las gestiones realizadas por el Senacica y el sector productivo sonorense, el 24 de febrero de 2021, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o el AFID-USDA, publicó el primer aviso de la reclasificación nivel 1 e invitó a sus ciudadanos a mandar comentarios para emitir la declaración final. Los interesados solicitaron información sobre la evidencia técnica que sustentaba el cambio de nivel, por lo que la AFID-USDA precisó que la región demostró que cuenta con un programa eficaz de vigilancia epidemiológica y lleva a cabo pruebas diagnósticas confiables. Y en enero pasado, la balanza comercial agroalimentaria del país registró un superávit de 659 millones de dólares, lo que significó un aumento de 14.15% respecto a igual mes, pero de 2021. Esto lo informó la Secretaría de Agricultura con base en datos del Banco de México, donde indicaron que en el primer mes del año las exportaciones sumaron 3.681 millones de dólares, mientras que las importaciones totalizaron 3.022 millones de dólares. En el reporte elaborado por el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP, la dependencia federal detalló que la balanza agropecuaria y pesquera presentó un saldo positivo de 319 millones de dólares, esto con ventas por 1.780 millones de dólares. Estas fueron las noticias más relevantes del sector. Les recuerdo que todas y cada una de ellas las encuentran en nuestras diferentes redes sociales. A continuación, yo lo quiero dejar con esta entrevista que tuve la oportunidad de realizarle a Víctor Eduardo Villaseñor Mir. Él es encargado del programa de mejoramiento genético de la avena del INIFAP, que precisamente nos habló un poco más acerca de este cultivo tan importante para nuestro país. Así que yo lo dejo con la primera parte de esta entrevista. Buenos días, Elizabeth. Saludos a todos. Gracias, doctor, por su tiempo y por tomar esta entrevista para platicar un poco más precisamente de todo lo que se está realizando en torno a la avena, uno de los productos más importantes en nuestro país. Doctor, para comenzar esta entrevista, me gustaría precisamente preguntarle cuál es la importancia del cultivo de avena en nuestro país. Sí, mira, cómo no, la avena es un cultivo, aquí en México es un cultivo anual, un cultivo importante. Durante la década de los 60, de los 70 del siglo pasado, se estuvo sembrando de avena aproximadamente unas 300 a 400 mil hectáreas. La región más importante era el norte de México. A partir de la década de los 90, el cultivo de avena empezó a crecer hasta llegar más o menos en el 2016 al 2018 a sembrarse cerca de 1 millón de hectáreas. Es un cultivo que se produce fundamentalmente en regiones de temporal, el norte de México como Chihuahua, Zacatecas, Durango, junto con Valles Altos de México y algunas zonas del sur, son las principales zonas productoras de avena. Y recordar que es un cultivo que es netamente de temporal.
el 90% de su superficie son condiciones de temporal y el 80% de su producción se destina para la producción de forraje. Entonces es un cultivo que, a diferencia de otros cultivos básicos, no tiene una identidad con alguna industria. Existe el sistema Producto Avena, sin embargo, a mí me tocó formar parte de su constitución, que fue en el 2004, y prácticamente desde esa fecha no ha habido reuniones. Entonces es un cultivo que por sí solo ha incrementado la superficie porque tiene muchas cualidades, ¿no? Con respecto a los cultivos temporaleros tradicionales como es maíz, frijol, trigo, ¿no? Cebada incluso. Es un cultivo que se ha manejado como emergente cuando los cultivos que te mencioné son siniestrados por alguna sequía en el verano, alguna baja temperatura en el verano, o porque ya no es conveniente su siembra. Entonces, es la gran virtud que tiene este cultivo, ¿no? A pesar de que no tiene gente que difunda su siembra, programas gubernamentales que impulsen su siembra, sigue creciendo año con año por su versatilidad de usos. Y claro, también dentro de esto, algo muy importante, la avena es un cultivo que va de la mano con la famosa reconversión productiva del campo, de tener una explotación agrícola hacia una explotación pecuaria. Por ejemplo, la avena es ideal para la alimentación de ovinos, ¿verdad? Recordar que aquí en México somos un país que consume muchos ovinos. Según estadísticas, estamos consumiendo cerca de 18 millones de cabezas de borregos al año. En México no están produciendo más de 8 o 9 millones de cabezas de borrego. Entonces estamos surtiendo esta demanda con importaciones que vienen de Australia o Nueva Zelanda. Entonces es un cultivo que si tuviera algún apoyo gubernamental, algún apoyo estatal, municipal, tranquilamente su cultivo podría incrementarse hasta 1,5 millones de hectáreas. Y pues ni hablar de la importancia de la avena para el consumo humano, ¿no? Porque tiene muchísimas ventajas para tener una buena salud. Sin embargo, aquí en México comemos muy poca avena, ¿no? Entonces también sería importante implementar programas para que la gente comiera más avenas, precisamente para tener mejor salud. Doctor, sí. Perdón que lo interrumpa, es que me parece relevante esto que menciona de la importancia que tiene sobre todo para la salud del ser humano en el consumo este producto, y me gustaría si usted puede brindarnos algunos beneficios de este producto, pero esto, regresando de este breve corte comercial, si me lo permite, vamos a hacer una pausa y regresando retomamos el tema. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. A continuación yo lo quiero dejar con la segunda parte de esta entrevista que usted veía antes del corte. Pudimos platicar un poco más con Víctor Eduardo Villaseñor Mir. Él es el encargado del programa de mejoramiento genético de la avena del INIFAP y nos estaba platicando un poco más acerca pues, de todos los estudios que realizan en torno a este cultivo tan importante para México. Yo lo dejo con la segunda parte de esta entrevista. Sí, mira, cómo no, con mucho gusto. Nada más como un antecedente previo, te comentaba que la principal zona productora de avena es el estado de Chihuahua y concretamente la región menonita, ¿no? La parte de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Ellos son famosos por sus productos lácteos, ¿ya? Concretamente sus quesos, ¿no? Entonces hay algunos estudios que hicieron por ahí que decían, bueno, ¿a qué se debe que la calidad de los productos lácteos de esta región, a qué se debe su calidad, ¿no? Entonces, dentro de las conclusiones fue de que calidad se debe a que las vacas son alimentadas en un porcentaje muy alto con avena, forraje verde, forraje achicalado, grano. Entonces, en automático estas vacas tienden a tener una mejor salud. El tener una mejor salud también, por consiguiente, dan mejores productos, concretamente la leche, ¿no? Bueno, para el consumo humano, la avena está reconocido que su principal beneficio es para reducir colesterol, triglicérido,
también es buena para la diabetes, y también se ha dicho por ahí que es buena para adelgazar. Si la gente consume avena como alimento primario durante las mañanas, siente una sensación de estar satisfecha. Entonces, en automático, consume menos alimentos. Ahora, también la avena es ideal por sus fibras, ¿no? Las cuales traen muchos beneficios en el tracto digestivo, por sus cualidades es el adelgazamiento de la sangre para evitar algunos problemas cardíacos, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, pues muy poca gente consume avena, y también las que llegamos a consumir avena, la consumimos no en las cantidades ideales, ¿no? Que serían aproximadamente unos 20 a 30 gramos diarios, cuando menos, ¿no? Si consumíamos 50 gramos sería mejor todavía, ¿no? Entonces, pues es un excelente alimento para la gente, pero muy poca gente la consume, ¿no? Y si la consume, no son las cantidades adecuadas. Nuevamente, reiteramos que son 50 gramos, ¿verdad, doctor? Sería lo ideal, aproximadamente 50 gramos, ¿no? Sí, claro. Pero lo importante es consumir avena. Por supuesto. Y doctor, ahora me gustaría preguntarle, ¿cuál es la mayor problemática que tiene este cultivo en México? Mira, este cultivo, como muchos cereales, tiene problemas con las enfermedades conocidas como las rollas o chahuistles. Concretamente, la avena tiene problema muy serio con la roya del tallo. Dentro de los chahuistles es el más devastador, porque precisamente empieza su infección en la base del tallo. Entonces, cuando el productor se da cuenta que ya tiene una infección aproximadamente de un 50%, es que su cultivo ya está prácticamente siniestrado, ¿no? Entonces, es la roya del tallo, la cual se ha tratado de controlar genéticamente con la resistencia de las variedades. Otra problemática, como les comenté inicialmente, si está destinada hacia ambientes de baja precipitación, que es donde tiene mejor comportamiento que los cultivos tradicionales, entonces definitivamente también es la sequía, ¿no? Entonces las variedades de avena tienen que tener tolerancia al rollo del tallo y buena respuesta a la sequía. Ahora, también les comenté que es un cultivo que se anda sembrando generalmente a fines del mes de julio hasta principios de agosto. Entonces, en las zonas temporales tenemos problemas con bajas temperaturas, concretamente las tempranas a principios de octubre, pues el productor tiene cuando menos 70, 80 días para lograr sacar su cosecha, ¿no? Entonces, son los tres problemas que tiene principales. Y un problema que también tiene que considerarse como tal es que es un cultivo que prácticamente no tiene apoyo gubernamental, como les comentaba, para que se siembre, ¿no? Entonces, pues son sus 4 problemas que tiene, ¿no? Ante estos problemas, pues la avena responde, pues siendo un cultivo de ciclo corto, requiere mucho menos insumos para su producción que maíz, trigo, cebada, frijol, ¿verdad? Entonces, es un cultivo que ha ido creciendo porque requiere poca inversión, es muy versátil y no requiere mucho tiempo para lograr su objetivo, que sería producción de forraje. Sí, es importante esto que menciona para prestar mucho más atención en las problemáticas que desarrolla. Y ahora, doctor, me gustaría entrar también en materia en lo que ustedes realizan. ¿Nos podría platicar un poco más sobre el mejoramiento genético de este producto? Sí, como no. Mira, primero les comento que la avena no es originaria de México, a diferencia de cultivos como frijol o maíz. Entonces la avena fue introducida aquí a México durante el tiempo de la conquista, precisamente para producir el forraje para alimentar a sus bestias, ¿no? Los conquistadores. Entonces, pues de entrada, aquí en el país no tienes variabilidad para iniciar el mejoramiento genético. Sin embargo, el mejoramiento genético de la avena se inició en el campo experimental, ahora campo experimental Valle de México, en 1960, por el ingeniero Rodolfo Moreno Gálvez, y se inició con la introducción de una colección de variedades provenientes de Estados Unidos y Canadá. Eso fue en el 1960, se hicieron evaluaciones en ambientes diferentes, se determinó cuáles tenían buen comportamiento, y fue así como se liberan las primeras variedades mexicanas, que fue Texas, Noraway y EVA 177. Y se inicia el mejoramiento genético formal en 1962,
cuando se hacen las primeras cruzas entre las variedades AB177 por Putnam, y en este tiempo ya se tenía aquí en el campo experimental experiencia con el cultivo de trigo, que inició su mejoramiento en 1950. Entonces, algunas metodologías y técnicas de evaluación de segregantes que se habían implementado en trigo se empezaron a utilizar en avena. Entonces fue así como se obtienen las primeras variedades mexicanas, hechas ya con cruzamientos aquí en México, se llamaron Cuauhtémoc y Chihuahua. Posteriormente, como avena es un cultivo diferente a trigo, se estuvo investigando para ir afinando algunas metodologías propias para la avena. Y, por ejemplo, dentro de lo importante es que se tuvieron 2 ciclos agrícolas al año, uno en el invierno, otro en el verano, para dotar poblaciones segregantes, lo cual acortó a la mitad el tiempo para obtener una línea experimental. Cuando hacemos cruzamientos, el cultivo de avena entra en una etapa de segregación. Entonces, a través de autofecundaciones o generaciones segregantes, es como se va haciendo selección hasta llegar a obtener líneas uniformes que ya no van a segregar. Cuando tenemos líneas uniformes, estas entran a los ensayos nacionales de rendimiento. Y después de 3 o 4 años que se están evaluando hasta en 30 ambientes diferentes, se determina qué línea experimental cumplió atributos fitopatológicos, agronómicos para librarse como nueva variedad. Es el esquema que a la fecha, después de 65 años, 70 años, lo hemos mantenido, ¿verdad? En los 70s se liberaron 3 variedades que fueron muy importantes, que le dieron algún reconocimiento al programa del instituto. Fueron Páramo, fue una variedad muy precoz durante la sequía; Diamante R31, que se caracterizó por ser inmune al rayo del tallo; y posteriormente la variedad Dorada. Dorada es una variedad de grano desnudo que, pues, como contribución de México hacia el mundo, fue la primera variedad en su género que fue de ciclo precoz y resistente al rollo del tallo. Posteriormente, el programa de avena siguió haciendo algunos ajustes en su mejoramiento genético. Se implementó un método más gravimétrico, el cual hacía mucho más efectiva la selección para resistencia al rollo del tallo. Posteriormente se siguió trabajando con variedades, por ejemplo, Diamante R31 a la fecha sigue siendo un excelente progenitor por su precocidad y resistencia al rollo del tallo. Y es como hemos seguido rotando ambientes, sembrando en más localidades los experimentos. Se están sembrando desde la Mixteca oaxaqueña, bajo temporal, hasta la parte norte de México, concretamente Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y también debo comentarte que la avena, a diferencia de otros cultivos que en fase de mejoramiento genético, no tiene tanto apoyo en cuanto a personal ni en cuanto a recursos. Sin embargo, dentro de los cereales que maneja el instituto, sería trigo, cebada, arroz, avena. La avena posiblemente sea la menos importancia para la institución; sin embargo, se está sembrando más avena que arroz y trigo juntos. Y doctor, ¿no? Perdóneme que lo interrumpa. Entonces también Perdón que lo interrumpa. Justo me gustaría, para terminar, preguntarle sobre cuáles son las perspectivas. Nos comentaba los logros, todo lo que se ha hecho en el mejoramiento genético, pero ahora, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las perspectivas para este cultivo en el mejoramiento genético? Sí. Las perspectivas que se tienen es impulsar se dan algunas investigaciones de cómo se podría consumir más avena por parte de los humanos, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, se está trabajando en el laboratorio de calidad, determinar algunos productos, por ejemplo, galletas, panes, donde ya vaya mayor porcentaje de avena, ¿verdad? Eso es para consumo humano. También trabajar con algunas especies de pastas, fideos, tallarines que lleven avena, ¿no? Para consumo humano. La otra también sería impulsar la siembra en ambientes más limitantes. Por ejemplo, tú conoces la parte aquí del Ajusco, ¿no? Uh-huh. Ahí a los 3.200 metros de altura se siembra avena. Tenemos que tener avenas para sembrar esa superficie.
Y el reto, bueno, la perspectiva es que su cultivo puede llegar a más de 1,5 millones de hectáreas, y los retos en el mejoramiento es que tenemos que tener variedades más adaptadas a regiones más específicas, ¿no? Necesitamos una variedad especialmente para el Ajusco, que es un ambiente muy diferente, por ejemplo, a la zona de las Pireneas, que también se siembra avena, ¿no? Y es un ambiente diferente, por ejemplo, a la Sierra Tarasca. Claro. Entonces son los retos, ¿no? Que el cultivo tenga un apoyo para que logre sembrarse el 1,5 millones de hectáreas, lo cual iría de la mano con la explotación y producción de borregos concretamente, para evitar las importaciones lo menos posible de otros países. Eso es en cuanto al aspecto enfoque pecuario. En cuanto al aspecto humano, pues ya te comenté, trabajar con más alternativas de productos alimenticios. Y en cuanto al mejoramiento concretamente, pues necesitamos variedades más específicas a las diferentes regiones de producción, claro, tanto en temporal como en riego. Pues doctor, vamos a seguir muy al pendiente sobre todo lo que se esté realizando en torno a la avena y todos sus estudios. Yo le agradezco muchísimo su tiempo, doctor, y aquí continuamos para cualquier noticia. Ándale, muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Él fue el doctor Héctor Eduardo Villaseñor Mir y nos habló un poco más acerca del cultivo de la avena. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y a continuación no le voy a hablar acerca de un alimento, pero sí le voy a hablar acerca de un cultivo muy importante, no nada más para México, sino para todo el mundo, porque de verdad que es una de las materias primas más importantes en muchísimos sentidos. Hoy vamos a hablar un poco más acerca del algodón. Le quiero contar que el algodón es una planta textil de fibra suave más importante del mundo y su cultivo es de los más antiguos. En un principio la palabra algodón significaba un tejido fino. El algodón fue el primer textil en la India. Los primeros escritos del algodón son textos hindúes, himnos que datan de 1500 años antes de Cristo y libros religiosos del año 800 antes de Cristo. Los especímenes más viejos de productos fabricados con algodón datan desde aproximadamente unos 3000 años antes de Cristo. Eran fragmentos de tejidos muy elaborados en la región norte de la costa peruana. A partir del año 800 después de Cristo, se encuentran menciones de fibras y tejidos en los países orientales. Los árabes propagaron el algodón en los países mediterráneos. Ya para el siglo XV, el comercio británico comenzó a desarrollarse. En el siglo XVII, Inglaterra se convirtió en un centro importante de producción de algodón. En Estados Unidos, el algodón se introdujo en el siglo XVIII y provenía de las regiones meridionales de América. Se hizo una gran mejora del cultivo en este lugar. En México, la primera región en la que se cree que se cultivó el algodón fue en Veracruz. Se tenía una producción en el siglo XVI de 116 millones de libras, pero disminuyó al llegar los españoles. A partir de 1860, aumentó el interés en varias partes de México y las zonas que se dedicaban a su cultivo están situadas al norte y cerca de los Estados Unidos. ¿Cuál es su origen? Bueno, las diferentes especies son originales de América tropical, Asia y África. Sin embargo, se han establecido que algunas son originarias de América Central y del sur de México y que alguna otra procede de los valles fértiles del Perú. De la India y Arabia también son originarias dos especies, a ver si las pronuncio bien, son la Arboreum y la Herbaceum. Actualmente es cultivado en todo el mundo. La dispersión de su polen es por insectos. Esta no es por viento, ya que los granos de polen son pesados y están cubiertos de un material vícido que los hace entre sí. Por otro lado, la distancia de dispersión debe ser aproximadamente de 12 metros. Por tanto, la distribución del polen también decrece con el incremento de la distancia. En cuanto a la fenología, la floración se presenta en el mes de agosto y la fructificación se presenta en los meses de noviembre y diciembre. El siguiente periodo de floración se lleva a cabo en el mes de febrero. ¿Cuáles son sus flores? Bueno, pues tiene flores con inflorescencias pedicelos de aproximadamente 2 a 4 centímetros de largo. Los pétalos son color blanco amarillentos con o sin máculas de color morado en la base. Y en el segundo día de floración, los pétalos se tornan rosados rojizos y después de la polinización
ya son del color que normalmente lo conocemos. Insisto, la floración se presenta en los meses de agosto, febrero y mayo. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones del algodón? Bueno, pues además de prendas de vestir y objetos domésticos, el algodón se usa en productos industriales como filtros para acondicionadores de aire, balsas salvavidas, cintas transportadoras, carpas, neumáticos de automóvil, piscinas, cascos de seguridad o también en ventiladores de mina. En muchas aplicaciones, los textiles con recubrimientos protectores de plástico proporcionan mayor flexibilidad, menor peso y mejores resultados que los metales. Aunque para los productos industriales se utiliza toda clase de fibras, muchas se fabrican con una combinación de fibras sintéticas sobre una base de algodón. Las fibras sintéticas hacen que la tela sea resistente al moho y se seque rápidamente, mientras que el algodón más barato proporciona volumen y estabilidad. En cuanto al uso artístico del algodón, está la vestimenta, el mobiliario, el encaje y los tapices, lo que normalmente conocemos. También se puede esterilizar para ser usado en salud y cosmética. Así se emplea para poder frotar antisépticos tópicos como agua oxigenada o alcohol y para elaborar hisopos. Estos son algunos de los datos del algodón porque, por supuesto, sabemos que es uno de los productos más importantes en la vida diaria, dígame si no, y no nada más en la vida de las mujeres, sino en la vida diaria de todos. A continuación yo le quiero presentar a nuestro colaborador, él es Jorge Hernández. Jorge nos trae información el día de hoy muy importante acerca de números y finanzas en el campo. Jorge, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo este espacio. ¿Qué tal? Excelente inicio de semana tengan todos ustedes y un gran abrazo a mis compañeros allá en el estudio. Esta semana vamos a hablar de los primeros resultados que ha dado a conocer el INEGI sobre la evolución del comercio internacional de México con el mundo, particularmente hacia el sector agroalimentario. Bueno, ¿qué pasó en estos primeros 30 días del 2022? Vaya, las exportaciones mexicanas de productos agroalimentarios alcanzaron los 3.681 millones de dólares contra importaciones que totalizaron 3.022 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que se registró una balanza comercial superavitaria por más de 659 millones de dólares el primer mes de este 2022. ¿Qué productos han sido aquellos que son considerados ya como las estrellas, con productos con mayor demanda en los mercados internacionales, productos mexicanos con mayor demanda en los mercados internacionales? Bueno, empezamos por la cerveza, que es el producto estrella de México, con ventas por más de 382 millones de dólares. Le sigue el aguacate con un comercio de 338 millones de dólares. El tequila y el mezcal, productos originarios de México, con ventas por 254 millones de dólares. Y el jitomate, que es un producto altamente demandado en los mercados internacionales y del cual México es uno de los principales productores, con un comercio de 239 millones de dólares. Bueno, ¿qué ha pasado con esos productos? Si vemos, la mitad está dividido en la parte agroindustrial y la otra mitad en la parte primaria. Eso quiere decir que se mantiene una demanda constante tanto del sector agroindustrial como del sector primario en México. Ahora bien, las ventas a nivel las ventas de México sumado con las importaciones, que sería el comercio internacional, sumó poquito más de 6 mil millones de dólares, casi 7 mil, y el 60% de estos productos tienen corresponden a las ventas realizadas por México. De ahí la balanza positiva en el superávit agroalimentario de México. Y ahora vámonos a sector por sector. El sector primario, que vendría siendo la agricultura, ganadería y pesca, obtuvo un superávit por 319 millones de dólares, con ventas por 1.780 millones de dólares. En la parte de agroindustrial, las ventas fueron de 1.900 millones de dólares, con un superávit de 339 millones de dólares. Aquí lo que estamos viendo es que se mantiene equilibrado en ese primer mes del año, tanto las ventas como de la parte agroindustrial como de la parte primaria, por lo que ambos sectores tienen un crecimiento constante y una evolución que les permite posicionarse en los mercados internacionales. Ya vámonos más hacia los sectores que presentaron mayor demanda.
Aquí encontramos a las bebidas, que incluye al tequila y a la cerveza, cuya participación en el mercado internacional de ventas mexicanas fue de alrededor del 20%. Le sigue la parte de hortalizas con una participación del 22%, y nos vamos finalmente al sector de las ventas de la parte de frutas, que obtuvo una participación del 22% dentro del comercio internacional de productos agroalimentarios. Recordemos que en 2021 el sector agroalimentario en su conjunto tuvo ventas por más de 4.400 millones de dólares. Este ha sido el nivel más alto de ventas que se ha registrado en los últimos 29 años, que es el registro oficial que llevan la parte económica en México, y tuvo un superávit por más de casi 7.200 millones de dólares. Eso quiere decir que también ha sido uno de los años en los cuales ha tenido un mayor ingreso por ventas de productos que por importaciones. Ahora, hacia este 2022, ¿cuáles podrían ser algunos de los riesgos del sector agroalimentario en su conjunto? Bueno, creo que uno de los principales es el conflicto bélico que existe entre Rusia y Ucrania, que, como hemos visto, ya se refleja en un incremento en los precios de los combustibles y una fluctuación importante en la parte de los agroquímicos. Aquí, en ese sentido, por ejemplo, para el sector primario, una de las posibles alternativas que podrían desarrollarse es empezar o fijarse más hacia la parte de la agroecología, buscar utilizar mayores bioinsumos, esto para sustituir a la parte de los agroquímicos, quizá no en su totalidad, pero sí en una parte considerable, lo que les ayudaría a mantener su nivel de producción y posiblemente incrementarlo en el corto plazo, en el corto mediano plazo. Recordemos que este tipo de tecnologías aplicadas hacia el sector primario, particularmente en la agricultura, no son algo de un efecto inmediato. Sin embargo, viéndolo a largo plazo y a mediano plazo, podrían contribuir tanto a reducir los costos de producción como a, en este caso, a evitar una degradación en los suelos por el uso de agroquímicos y disipar las dudas en torno a las fluctuaciones de mercado que se registran en este tipo de productos, cuyo valor ha sido fluctuante en los últimos 2 años. Recordemos que en abril de 2020, cuando existía un menor consumo de productos agroquímicos y un menor consumo de combustibles, los precios internacionales del petróleo bajaron a niveles históricos, prácticamente en un saldo negativo, y actualmente lo tenemos en niveles bastante altos de casi $100 por barril, lo cual se refleja en prácticamente 2 años una fluctuación bastante importante en este tipo de productos. Si nos vamos a la parte de bioinsumos, estos mantienen cierta tendencia estable. Obviamente tiene que tener sus fluctuaciones debido a que no solamente estemos concentrados en la parte de producción, sino todo lo que incluye el transporte y comercialización para los centros de consumo. Entonces, si hacemos esta comparativa, en un largo plazo podrían presentarse nuevamente más fluctuaciones, o a medio plazo podrían presentarse nuevas fluctuaciones que podrían representar un incremento en los costos de producción. En cambio, si nos vamos hacia otro tipo de productos o bioinsumos, esos podrían mantenerse relativamente estables y favorecer el negocio de los productores. Bueno, hasta aquí mi comentario, y estoy disponible para sus dudas, comentarios y todo aquello relacionado con el sector económico del campo. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, Jorge, por la información que nos traes el día de hoy. Él fue Jorge Hernández. Nosotros vamos a una breve pausa, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano.
Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este último bloque de su espacio del día de hoy. Y a continuación vamos a platicar, como siempre, de las recomendaciones más bonitas de toda nuestra República Mexicana para que usted se pueda dar una escapada con toda su familia, con sus amigos, o siempre se lo reitero, si usted gusta, solo, pero con las medidas que ya nos han recomendado, no hay que bajar la guardia. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un lugar precioso en el estado de Puebla, así que acompáñeme. Hoy vamos a hablar acerca de Cuetzalan del Progreso en Puebla. Este es uno de los 217 municipios de este bellísimo estado. Le cuento que su cabecera municipal es la ciudad de Cuetzalan, que forma parte de Pueblos Mágicos. Es uno de los núcleos de población más importantes de la Sierra Norte de Puebla y también uno de los principales destinos turísticos del estado. En este municipio se localizan, además de la ciudad de Cuetzalan, otros sitios de interés como zonas arqueológicas. Los picos de algunos cerros que se encuentran aquí rebasan los 1000 metros sobre el nivel del mar y alcanzan altitudes mayores a los 2000. El territorio de Cuetzalan es surcado por varias corrientes de agua que forman parte de la cuenca del río Tecolutla, que desemboca por supuesto en el Golfo de México. El relieve del municipio favorece la formación de pequeños saltos que constituyen uno de los principales atractivos turísticos de Cuetzalan. La principal población de la región durante la época prehispánica era la ciudad de Yogualichán, cuyas ruinas se encuentran a unos pocos kilómetros de la ciudad actual de Cuetzalan. Esta ciudad que le menciono recibió una gran influencia de la cultura del Tajín, esto como muestra de la arquitectura monumental de la zona arqueológica. En sus construcciones se reproduce el diseño de plataformas piramidales con pequeños nichos en los tableros característicos del monumento más conocido en la ciudad totonaca de Tajín. El apogeo de Yogualichán ocurrió hacia el final del clásico mesoamericano. Cuetzalan es un lugar rico y diferente, lleno de color, de arte, de misticismo, de finura y de grandeza, que despierta el interés de propios y extraños, pues posee toda una gama de atractivos turísticos, dentro de los cuales destacan, escúchelo bien y anótelo por si usted quiere visitarlos, la zona arqueológica de Yogualichán, que esto tiene vestigios totonacas con templos idólitos y cerámica, juego de pelota y pirámides semejantes a los de Tajín. Cuenta también el municipio con amplias galerías naturales. Estos son grutas de gran extensión, dentro de los cuales podemos destacar Atepolihui, Cohuitichán y otros más. En cuanto a cascadas, destacan la cascada de Cuichat, El Salto, Las Brisas y en Pozas la de Atepatagua y Hamacas. También está la Feria del Café, que se efectúa en la primera semana de octubre para resaltar la importancia de este cultivo en la región, y la de Huipil, del 1 al 8 de octubre, que trata de rescatar las raíces indígenas. Por el papel que desempeñan en la vida del pueblo, las danzas son muy destacadas, entre ellas, por supuesto, la de los voladores, en la cual se destaca todavía los ritos religiosos. En Cuetzalan, esta danza es bailada por 4 hombres con los pies desnudos, los cuales representan los 4 puntos cardinales y las 4 estaciones del año. Luego se agrega un 5.º hombre, que es el que termina el ritual. Por otro lado, los quetzales, cuyo origen es dudoso, pero muy probablemente tenga un significado religioso, astronómico, y además llama la atención su majestuoso tocado circular y multicolor a manera de cola de pavo real. Ellos también intervienen en algunas de las danzas. Los santiagos simbolizan la batalla entre los cristianos y los moros. Los negritos, que aluden a la destrucción de los malos instintos de la Malinche, la mujer que ayuda a Cortés, entre otros que también intervienen en esto. ¿Qué podemos encontrar en la arquitectura? Bueno, pues escúchelo muy bien, porque si usted es fan de la fotografía, puede llevarse unas muy buenas en algunos de estos lugares. Está el templo de San Francisco, de tipo colonial religioso, y su construcción está constituida por gruesos y altos muros de piedra. La fachada principal presenta características del estilo del arte romántico y destaca por su composición, que consiste en 2 cuerpos y un remate central de menor anchura. El interior es de planta basilical, cuyas naves se separan por columnas cruciformes y se cumbren en una bóveda de cañón corrido y cúpulas elípticas. De verdad es hermosísima. Si usted todavía no se convence con lo que yo le digo, puede buscarla en internet y ahí encontrará algunas de las imágenes para que usted se convenza y pueda visitar este lugar.
También está el santuario La Virgen de Guadalupe, que también tiene un tipo colonial y es religioso, por supuesto. La portada contiene el vano de acceso a un granáculo que ilumina el coro y al campanario decorado con cientos de jarritos de barro, por lo que es conocida por la Iglesia de los Jarritos. También podemos visitar el Palacio Municipal. Lo más destacado en su fachada principal es que tiene 2 niveles con características neoclásicas. En el primer nivel se encuentra el portal con vanos adintelados y en el segundo se abren algunas puertas balconadas con arco de medio punto. La entrada al edificio está marcada por una bella portada en la que se acentúa aún más el carácter neoclásico que lo distingue. Y si lo que usted quiere es visitar el famosísimo Parque Central, pues puede hacerlo. Este constituye el punto más importante del poblado y a pesar de estar ubicado en una zona de pendientes, su conformación se logró en un breve espacio acondicionado con terrazas y escalinatas. Cuenta con áreas verdes como jardineras, bancas y andadores y por supuesto todos esos puestecitos que usted va a poder encontrar en todo este tipo de plazas de toda nuestra República Mexicana. Así que yo le invito a que visiten no nada más Cuetzalan, sino todo Puebla, que todo es Puebla, es muy hermoso. Y si usted es de los estados cercanos a Puebla, pues en cualquier fin de semana puede darse una escapadita y visitarlo. A continuación yo le quiero hacer llegar a usted algunos datos acerca de la producción del pepino. ¿Por qué? Bueno, porque es un cultivo sumamente importante para nuestro país y que además en estas fechas de calor, créanme, nos va a venir muy bien un agua de pepino o algunos pepinos en nuestra ensalada. Así que quédese para conocer más sobre la producción del pepino en nuestro país. Le quiero contar que la producción de pepino tan solo en 2020 en nuestro país alcanzó 1.159.934 toneladas, siendo Sinaloa el estado líder en producción. Entre las características que distinguen al pepino encontramos que es una hortaliza baja en calorías, tiene abundante agua, además de contener muchísimos minerales y antioxidantes. El origen del pepino se ubica en las regiones tropicales del sur de Asia. En la India se ha cultivado desde hace aproximadamente 3.000 años. La primera mención literaria que se hace del pepino se encuentra en el cuarto texto más antiguo de la India, quiere decir el Atharva Veda. Dicho texto es de principios del milenio antes de nuestra era. A Norteamérica el cultivo del pepino llegó en el siglo XVI con los viajes de Cristóbal Colón, quien cargaba semillas de la hortaliza dentro de sus provisiones. Posteriormente se extendió por el resto del continente conforme los españoles se adentraron en América. El nombre científico de la planta es Cucumis sativus y pertenece a la familia botánica de las curcubitáceas, que agrupa más de 850 especies, casi todas herbáceas trepadoras o rastreras, con frutos grandes y protegidos por una corteza firme, como los melones, las sandías, los calabacines y las calabazas. En México se produce pepino de las variedades americano, americano chino, blanco, europeo, persa y picle. El pepino es una hortaliza de bajo aporte calórico debido a su reducido contenido en hidratos de carbono en comparación con otras hortalizas y a su elevado contenido en agua, que ya se lo mencionaba hace un momento, además de que aporta fibra, pequeñas cantidades de vitamina C, provitamina A y de vitamina E, y en porciones un poco menores vitaminas del grupo B, tales como folatos, B1, B2 y B3, y en su piel se encuentran pequeñas cantidades de beta-caroteno. Ahora ya sabe un poquito más del pepino, ya habíamos hablado en otras ocasiones en el Empieza con Todo acerca del pepino, pero estos datos siempre es relevantes y siempre es necesario tenerlos a la mano porque además es un alimento que consumimos con muchísima facilidad en muchos de nuestros platillos mexicanos, así que usted sígalo consumiendo sin ninguna culpa, que como ya lo escuchó, no tiene calorías. A continuación, vámonos con un breve resumen de las noticias más importantes del sector. Le cuento que productores, agroempresas nacionales e internacionales, organizaciones y autoridades federales y estatales participaron en la inauguración de la edición 30 de la Expo Agro Sinaloa 2022, evento que mostrará los avances en materia de ciencia, innovación y tecnología para hacer frente a los fenómenos climáticos e impulsar una agricultura sustentable e incluyente. En la ceremonia inaugural y acompañado por el gobernador de la entidad, el titular de la Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que la Expo nos emplaza a mirar al futuro, a un escenario en el que las nuevas tecnologías juegan un papel destacado para fortalecer la productividad del sector agropecuario, pesquero y acuícola, así como la seguridad alimentaria.
Y con el objetivo de verificar la calidad y sustentabilidad de los hilos bolsa, una tecnología que ya se usa en diversos países, la Secretaría de Agricultura y fideicomisos instituidos en relación con agricultura, la FIRA, realizaron un estudio sobre su viabilidad práctica y económica en el sector agrícola mexicano. Los resultados señalan que los hilos bolsa representan una opción para productores organizados de pequeña escala que carecen de infraestructura de almacenamiento en el proceso productivo, logístico y comercial de sus cosechas, ya que les puede favorecer en el corto y mediano plazo. Y la Secretaría de Agricultura y la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados intercambiaron y analizaron información sobre el comportamiento del sector agropecuario, pesquero y acuícola del país a raíz de los últimos acontecimientos mundiales. En un encuentro, ambas partes ratificaron el compromiso de trabajar en equipo para hacer frente a los retos en el sector agroalimentario derivados de la pandemia y el conflicto en Europa del Este que pudieran poner en riesgo la productividad y seguridad alimentaria. Ante el alza de precio de insumos como fertilizantes y energía, funcionarios y legisladores llamaron a cerrar filas en la estructuración de acciones y aplicaciones de recursos para contrarrestar dichos impactos. Y la reclasificación del gobierno de Estados Unidos al estado de Sonora como primera entidad libre de brucelosis beneficiará al sector ganadero mexicano que cada año exporta a ese país más de 1.2 millones de becerros y vaquillas. La Secretaría de Agricultura explicó que los productores pecuarios pueden exportar a ese país ganado en pie sexualmente intacto sin pruebas adicionales para la brucelosis. Y en enero pasado, la balanza comercial agroalimentaria del país registró un superávit de $659 millones, lo que significó un aumento de 14.15% respecto a igual mes de 2021. Esto lo informó la Secretaría de Agricultura, que con base en datos del Banco de México, indicó que en el primer mes del año las exportaciones sumaron $3.681 millones, mientras que las importaciones totalizaron $3.022 millones. Estas fueron las noticias más relevantes del sector. Les recuerdo que todas y cada una de ellas las encuentran en nuestras redes sociales. Se las dejan aquí arriba y también aquí abajo para que usted pueda escanear el código o nos pueda buscar en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y por supuesto YouTube en acústicanoticias.com y acústicarural.com. Yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo le doy las gracias por habernos acompañado en una emisión más de este su espacio y le invito a que nos sintonice la próxima emisión aquí en Amanecer Campirano. Que desayune muy rico, que tenga un excelente día y si usted nos lo permite, por aquí nos vemos en la próxima emisión.